alegría verdaderamente que estemos aquí. Nos hacen falta algunos, ¿verdad? Pero me da alegría que estemos aquí y que estemos participando, ¿verdad? De esa alegría los unos con los otros, ¿verdad? Como decía mi esposa con estas jóvenes, ¿verdad? Así es. Yo también estoy agradecido con el Señor, ¿verdad? Así Que el es, Señor sea, poco a poco, hermanos, el Señor va obrando, ¿verdad? Amén. Y hay hasta veces, hermanos, yo soy un testimonio personal de eso, ¿verdad? A veces nuestros hijos hasta a veces se apartan de los caminos de Dios, pero tienen que pasar eso para poder a veces reconocer, como a veces también, no le voy a decir que siempre todo es color de rosas, a veces se apartan y ya nunca regresan, Amén. ¿verdad? Pero a veces tienen que pasar ciertas cosas para que reconozcan que, oh my God, yo necesito de Dios, ¿verdad? Y eso se lo digo yo de personal, testimonio personal, ¿verdad? Que tuvieron que pasar ciertas cosas para que yo también reconociera, oh my God, la necesidad que hay en mi vida. Y las oraciones también de los padres, ¿verdad? Es muy importante por nuestros hijos, ¿verdad? De estar siempre atento por ellos, hermanos, porque especialmente las jóvenes, hermanos, que ella verdaderamente ya ya van para adultos, hermanos, ¿verdad? Y eso yo me fijo, ¿verdad? Cómo el mundo también nos puede manipular, los puede engañar, ¿verdad? Pero primeramente Dios, hermanos, ¿verdad? Las jóvenes que están aquí, ¿verdad? Van a ir creciendo más en este camino, ¿verdad? Y aferrándose más de la palabra de Dios, de la verdad, que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Para que el día de mañana, cuando ellas también ya estén grandes, tengan sus familias, puedan también instruir sus hijos también en este camino, ¿verdad? Si es que el Señor lo permite, amén. ¿Verdad? Pero damos gracias a Dios por él, ¿verdad? Y gracias también por cada uno de los que estamos aquí, hermanos, ¿verdad? Que aquí estamos gozosos en esta noche, ¿verdad? Amén. Y agradecidos con el Señor, ¿verdad? Porque Él verdaderamente Gloria a Dios. es bueno. Amén. Amén. Y así, hermanos, vamos a entrar en la palabra del Señor en esta noche, ¿verdad? Estamos gozando, ¿verdad? Espero que no vayamos a terminar enojados después, ¿verdad? De salir de aquí, ¿verdad? Con la palabra, ¿verdad? Porque en esta noche, ¿verdad? Vamos a tocar un tema, ¿verdad? Con la ayuda del Señor, ¿verdad? Que lo voy a decir es... verdaderamente no lo es y no debe de ser. Puedo decir que es controversial, que es tal vez un tema delicado, ¿verdad? Pero ¿por qué digo eso, verdad? Porque yo por varios tiempos me ponía a pensar en las iglesias, ¿verdad? Que he podido, ¿verdad? Participar, ¿verdad? He ido, ¿verdad? Yo digo que esto hoy en día ya no se predica mucho, este tema. Y yo siempre lo he dicho, yo me acuerdo que yo creciendo, ¿verdad? En la iglesia, todos los sábados que estábamos ahí, ¿verdad? Los domingos, no le voy a decir que todos los sábados y los domingos, ¿verdad? Pero nunca pasaba, ¿verdad? Unos servicios donde siempre se mencionaba esto, ¿verdad? Y es de gran importancia para nosotros como creyentes, amén. Gloria a Dios. Amén. Es algo que no se habla mucho hoy en día, ¿verdad? Y es algo que aún el ser humano, hermanos, está captivado con saber el fin. Amen. ¿A dónde vamos a terminar? ¿A dónde termina todo esto? Amen. ¿Verdad? Y no sabemos el día ni la hora. Dice la palabra de Dios que nadie sabe el día ni la hora. Así es, amén. Sino nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Amén. Gloria a Dios, así es. Pero sí nos dice cómo serían los días antes de la venida de Dios. Amén. Amen. So I'm going to touch a subject tonight. I'm not going to say it's controversial. Maybe I'll use that word, controversial. Maybe delicate, because it's a topic that I've always, I think I've told you here, brethren, as well, that it's a topic that, as I've noticed here recently, that not many churches preach about anymore. And it's a topic that myself, growing up in church, this was a topic that was always
preached. I mean, it wasn't. I'm not going to tell you that it was every Saturday and every Sunday, but there was always a mention of it, and it's the Word of God. Yet, it's not preached a lot in these days, and I think that it's very important because, first of all, as human beings are captivated by what's going to happen in the end. When is the end? Man is always wondering about that, right? They're always wondering, when is the end? What's going to happen? What happens after this? That's always something that mankind has always thought about, amen? And although the Bible tells us that no man knows the day or the hour in which the Lord Jesus Christ will return, only our Father who is in heaven, yet the Bible does tell us what the days would be like prior to his return. And it tells us this, that we may be ready, that we may be awake at all times for this moment. Y la palabra de Dios habla de eso, hermanos, y nos dice los días, cómo serían los días antes, ¿verdad?, de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y nos habla de esto para que también estemos nosotros atentos, despiertos para ese día. Amén. Amén. Abra sus Biblias, vaya conmigo al libro de Lucas. Go with me to the book of Luke. Amen. Alabado sea el Señor. Lucas en su capítulo 17. Y vamos a leer ahí los versículos 26 al 30. Amen. Luke chapter 17, amen. I'm going to ask you to raise on your feet, amen, in reverence to the Word of God. Amen. Gloria sea al Señor. Lucas capítulo 17, de los versículos 26 al 30, amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amén. 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 Y me sigue ahí a la vista. Amén, hermanos, dice así la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, Amén. como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Amen. Gloria sea al Señor. I'll read it in English real quick. Verses 26 through 30. Amen. It says, and as it was in the days of Noah, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did eat, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noah entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise also it was in the days of Lot. They did eat, they drank, they bought, they sold, they planted, they built. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Amen. Gloria sea al Señor. Puede tomar ahí su asiento, hermanos, mas no pare de alabar al Señor. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Un tema que, como dije, ¿verdad? Es algo que yo siempre me he preguntado, ¿verdad? Aún anteriormente, yo hablaba aquí con el pastor anterior aquí, ¿verdad? Y esa era mi pregunta con él siempre. ¿Por qué esto ya no se predica hoy en día? La venida de Cristo. De que hay un juicio. Amen. ¿Verdad? No se oye mucho de esto hoy en día. Puede ser que sí hay iglesias que lo prediquen y gloria a Dios por ello que lo prediquen, ¿verdad? Porque es necesario, es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amen. So, this is a topic that I mentioned that I feel like it's not preached a lot very much in church nowadays. Amen. And previous to this, the previous pastor here, it was a discussion that him and I would always have. I would always tell him, well, why is it that churches don't preach this anymore? You don't hear a lot about the end times, about the judgment of God that is coming upon the earth. You don't hear about it that much. And maybe there are some churches, I'm not going to say that all churches are the same. There maybe are some churches, and praise be to God for those churches that preach the word as it is, amen? That are not afraid to touch this subject, amen? Because there are sometimes that there's churches that are afraid to touch this subject
because it's not what everybody wants to hear. Amen. Amen? A lot of the times we want to hear that God is good, that God is love. God is good all the time, and God wants to bless me, and God wants to do all this, amen? And God is love, and I've mentioned it here pretty times, but the Bible clearly tells us that God is also a consuming fire. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Y gloria a Dios por las iglesias que sí predican todavía este mensaje de ahora, por los evangelistas que predican esto en las calles también a la gente, hermanos, ¿verdad? Porque es la palabra de Dios. Amén. Es palabra que se necesita oír. Y creo que la mayoría de iglesias tal vez, o las iglesias que voy a decir que ojalá que sean pocas, ¿verdad? Pero las iglesias que tal vez evitan este tema del juicio de Dios que viene sobre la tierra, ¿verdad? Es porque también, ¿verdad? Como lo dice la Biblia, que en estos días también mucha gente no va a querer oír eso. No lo quiere oír. Aleluya. Queremos oír, sí, de que Dios es bueno, y gloria a Dios, oímos los testimonios aquí, ¿verdad? Cómo Dios es bueno. Amén. Y Dios es bueno. ¿Cuántos creen eso? Que Dios es Praise bueno. God. Dios es bueno. Y Dios es amor. ¿Cuántos creen eso también? Que Dios es amor, ¿eh? Pero también la Biblia me dice a mí que Dios es un fuego consumidor. Amén. Y la Biblia también me dice que es una cosa horrible caer en las manos del Dios viviente. Amén. Así es. Muchos evitan esto, ¿verdad? Pero tocamos ahí este tema, ¿verdad? Lucas 17, ¿verdad? Y el Señor Jesucristo le dice esto a los discípulos, ¿verdad? Amen. Que así como en los días de Noé, dice, será la venida del Hijo del Hombre. Amen. Que dice que ellos tomaban, comían, casaban, daban en casamiento. ¿Qué no hacían, verdad? Amen. Hasta el día que Noé subió al arca, dice, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Amen. Wow, tal vez mucha gente dice, what kind of God is that? That would destroy people. Mucha gente tal vez por eso, ¿verdad? Como dije, ¿verdad? Se sorprendía qué tipo de Dios es ese, ¿verdad? Que destruye a la gente. Praise the Lord. Y qué cosa, ¿verdad? Que nos dice el Señor Jesucristo, ¿cómo serían los días? Dice que serán como los días de Noé, como los días de Lot. Amén. Amén. Todos conocemos aquí, ¿verdad? La historia de Noé, la historia de Lot, ¿verdad? Pero vamos a ver, vamos a ir ahí a Lot, al libro de Noé, primero el libro de Génesis. Vamos de regreso a Génesis. Amen. Porque todo esto comienza ahí en el libro de Génesis, hermanos. Amén. Todo esto siempre va de regreso al principio. Amén. Gloria a Jesús. Amen. Praise the Lord. So we all know the story of Noah, amen, and Lot. And it's Amen. interesting that Jesus himself tells the disciples here that so as it was in the days of Noah, so it shall be the coming of the Son of Man. Amen. Y vamos a ver ahí en Génesis capítulo 6, amén, y el versículo 13, ¿verdad? Miramos, y si mira ahí desde el principio del versículo 6, ¿verdad? Habla ahí cómo Dios también se arrepintió de haber creado al ser humano. Amén. Porque miraba que solo lo que hacían era violencia, Amén. Amen. solo lo que hacían era maldad, Praise God. solo pecaban. Amén. And if we read right there at the beginning in Genesis chapter 6, amen, because it all goes back to the beginning. The beginning, if we go all the way to the beginning, we go to the book of Genesis, it foretells us too what's going to happen in the end. Amen. And we see here that God here sees what men are doing, amen. And it says that God regretted creating mankind because he said that all they do is wickedness. All they did was commit violence against one another. So God decides, I'm going to do away with them. But he found one man, it says. Pero había un hombre, dice el versículo 8, ¿verdad? Del capítulo 6, dice, pero dice, Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Amen. There was one man, amen? In verse 8 it says, but Noah found grace in the eyes of the Lord. Amen. There was one man who stood out above everybody else. Everybody else was was just wicked, committing evil. But it says there was one man, and Noah was that man, that found grace in the eyes of the Lord. So God spoke to Noah. We know the story, amen. He tells them, I'm going to destroy everything. And he tells them right there in verse 15, nos dice el versículo 13, dice, dijo pues Dios a Noé, dice, he decidido el fin de todo ser,
porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Amen. So God speaks to Noah, amen, and verse 13 tells us, and God said unto Noah, the end of all flesh is come before me, for the earth is filled with violence through them. And behold, I will destroy them with the earth. Amen. Vaya conmigo ahí mismo en Génesis, a Génesis 19. Go with me to chapter 19, right there in Genesis as well. And we skip ahead to Lot's story. And we know the story of Lot. We know that Lot was related to Abraham, amen? Amen. And he split and he went his own way, and he went and stayed in a town called Sodom. Amen? Who many people, even non-believers, know the story of Sodom and Gomorrah. So vamos al libro de capítulo 19 del libro de Génesis, a la historia de Lot, y sabemos la historia de Lot, que Lot era, ¿verdad? El sobrino de Abraham, amén, ¿verdad? Que también se separó de Abraham, ¿verdad? Y fue su propio rumbo y terminó ahí en Sodoma. Así es. Y todos sabemos la historia de Sodoma, amén. Aún los incrédulos, los no creyentes, los que no creen en Dios, saben la historia de Sodoma y Gomorra. Así es. Y ahí en el libro de Génesis capítulo 19, el 24 y el 25, sabemos también por qué Dios destruyó esa ciudad, ¿verdad? Y el 24 y el 25 dice, entonces dice, Jehová hizo llover sobre Sodoma. Vamos a empezar el 23, dice, el sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar, dice, y entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. Y destruyó las ciudades y a toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Gloria a Dios. Praise And so verse 23 tells us that the sun was risen upon the earth when Lot entered into Zoar. Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord out of heaven. And he overthrew those cities and all the plain and all the inhabitants of the city that which grew upon the ground. Amen. Gloria sea al Señor. Amén. Así es que Dios acabó primeramente con el diluvio, Así es. acabó con la creación que Él mismo había creado, por la maldad, por la violencia que había en ellos. Empezó todo de nuevo otra vez, llegamos al tiempo de Lot, y Dios otra vez tuvo que traer juicio sobre esa ciudad, porque solo lo que hacía ahí era maldad. Amén. Pero se salvó Lot. Podemos entender, ¿verdad?, que antes del juicio, toda la humanidad seguía, hermanos, su rutina. La Biblia verdaderamente no especifica las medidas que Dios le dio a Noé de cómo construir el arca. Amen. Verdaderamente no especifica qué es lo que estaba haciendo la gente ni lo que estaba haciendo Noé. Lo único que Noé estaba es construyendo el arca. Él obedeció lo que Dios le había dicho. Amen. Pero podemos deducir, hermanos, de todo eso, ¿verdad? Que mientras Noé construía el arca, toda la gente seguía como que sin nada, Así es. cometiendo sus delitos, sus pecados. Amen. Y de seguro miraban a Noé y se rascaban la cabeza y decían, ¿qué está haciendo este viejito? Porque si usted mira ahí, dice que Noé era hombre de 600 años para ese tiempo cuando Dios le habló. Praise the Lord. Bendito Dios. Pero la gente seguía en su rutina diaria y podemos deducir también que lo que hacían era lo malo. Porque no había temor de Dios en ellos. Mucho menos se acordaban de Dios. Así es. Praise God. So we see, and the Bible doesn't really specify what the people were doing really, but the fact that Jesus reiterates that so as it was in the days of Noah, he says, so that would tell us that when Noah was called to build the ark, when God told him, I'm doing away with everything, I need you to build the ark, that means that people kept on just living about their lives, doing whatever they wanted, committing their regular sins. And I'm sure they sat there and they scratched their heads watching Noah over here building an ark. Because at that time it had never rained before on the earth. Amen. It had never rained from heaven.
And so I'm sure people thought he was crazy, sitting there scratching his head saying, what is this old man doing? So they went about their business, it says, until the day of judgment came. Y la gente de ese tiempo, hermanos, no creyó ni se preparó. Simplemente continuaron sus vidas como si nada, como siempre, centrados en sus pensamientos en este mundo, en sus cosas personales, en sus placeres carnales, hasta que vino el diluvio. Había en ellos un placer y satisfacción en esta vida, pensando que no había necesidad de nada, mucho menos de Dios. Que fue el gran error que ellos cometieron. Y eso les costó todo. Amén. Sí. So we see that at that time, people were just going about their business, worried about their personal lives, about their daily routines. There was no fear of God in them. Much less did they even remember God in that time. And they focused on their own personal desires, on their pleasures. They found satisfaction in this life, thinking that there was no need for anything else, much less God. And that's the biggest mistake they made, Amen. because it cost them everything. Gloria a Dios. Y lo mismo pasó con Lot. Sodoma y Gomorra, un pueblo también, completamente corrupto, Así es. Sí. que aún, ¿verdad? Dios les dio la oportunidad. Sin embargo, no lo hicieron. Y siguieron con su vida cotidiana. Como siempre, nada, ¿verdad? Cometiendo sus delitos, sus perversiones, Así es. hasta que vino el día de juicio. Amén. Y hermanos, si nos ponemos a pensar, la historia de la humanidad ha sido también esa. La complacencia nomás que hay en el ser humano. Los deseos de este mundo. Y la Biblia nos da varios ejemplos de esto también, hermanos. El pueblo de Israel era un pueblo también muy bendecido por Dios. Pero era cuando Dios los bendecía que ellos se olvidaban de Dios también. Pero mire qué bueno es Dios, que Dios todavía les advertía Amén. por medio de los profetas. Así es. Arrepentíos, porque Dios va a traer juicio sobre ustedes. Amén. Mire cómo es eso. Y ahora miren, es algo como dije que muchos no les gusta predicar eso en las iglesias. Arrepentíos y convertidos, porque el juicio de Dios viene. Amén. Así es. Amén. Gloria Aleluya. a Jesús. Gloria a Dios. And so humanity has always been like that. Humanity has this habit of becoming complacent, thinking I got everything, I'm good, I don't need anything else, and forget about God. The Bible gives us many examples of this with the people of Israel, amen? Chosen by God, blessed by God, and every time that God blessed those people, we read David, right? We read about the King David. During his reign, there was nothing but, there was wars, but God blessed them very much. During Solomon's time, there was peace, but the people became complacent. And because they became complacent, they forgot about God. Amen. And they ran to other gods. But yet, even so, they would do that. God is still good because God would send the prophets to warn them and tell them, repent and turn back from your wicked ways because the judgment of God is coming. And the message is the same today. And I say that many churches don't want to preach that today, nowadays, but the message is still the same. Repent and turn back from your wicked ways because God is bringing judgment upon the earth. Amen. John the Baptist. Yes. Amén. Gloria a Dios. Alabamos a Cristo. Y Dios advertía y advertía al pueblo, a los pueblos, y no hacían caso. Sí, amén.
Y hoy mismo, hermanos, Dios habla también de la misma manera. Yes. Como dije, el mensaje no ha cambiado. Amén. O Amén. sea, Y como muchos de nuestros antepasados también lo hicieron, hermanos, muchos de nosotros también ignoramos lo que la palabra de Dios dice. Y fíjese que dije, mire, porque sabemos que el mundo allá afuera, hermanos, se les está predicando la palabra también. Y sabemos que allá el mundo también, ¿verdad? Hay unos que lo aceptan, gloria a Dios por ello, Amén. Aleluya. como también hay aquellos que lo rechazan, amén. se burlan, hasta se enojan. Pero fíjese que dije que así como muchos de nuestros antepasados también, nosotros ignoramos la advertencia de Dios. ¿Por qué dije nosotros? Hablando también de la iglesia, de la llamada iglesia de Dios. Amen. Que muchos también ignoramos. Por eso dije al principio que esto no mucho se predica en las iglesias hoy en día. Yo no es algo que oigo. Como dije, tal vez, gloria a Dios, ya hay iglesias que lo predican porque así debe de ser, como dije, ¿verdad? Tenemos que aceptar toda la palabra. ¿La aceptamos toda? No la aceptamos nada de lo que dice la palabra de Dios. Amén. No somos lo bueno de Dios. Eso es lo que decía Job, ¿verdad? Cuando él estaba pasando por el proceso, solo vamos a aceptar lo bueno de Dios y no lo malo. Amen. Amén. Praise the Gloria al Lord. Señor. So notice that I say that much like our forefathers, a lot of us ignore the warnings. And why do I say us? Amen? Because we know that the world, we know where they're at. Amen? And we know that the world is the word is being preached to the world. And many accept, but just as many reject it too. And they mock it, and they get mad at it. So it's not a surprise out there. But notice that I say that sometimes we ignore the voice of God. We ignore the warnings from God. We ignore the word of God. Amen. Hallelujah. And when I say we, I say the church. Hallelujah. That's why I said at the beginning, amen, that this is a topic that's not preached a lot in churches nowadays. I guess it must be controversial, or it must be, I don't know, it offends people. I don't know what it is. No sé lo que ha causado eso, ¿verdad? De que hay iglesias que no se predican eso, hermanos. No predican esto del juicio de Dios que viene sobre la tierra si no estamos preparados. Pero hermanos, esta palabra es de gran importancia para nosotros como iglesia. Si Jesucristo se lo dijo a los discípulos, mire, así va a ser el día, ¿verdad? Como el día de Noé, dice, va a ser también el día del Hijo del Hombre, les dijo. Amén. Es también la palabra para la iglesia, para que la iglesia también se prepare, para que ponga atención a las señales que están aconteciendo a nuestro alrededor también. Hallelujah. This word that Jesus even spoke to the disciples himself, and he says, so as it was in the days of Noah, so it shall be the coming of the Son of Man. Amen. And that word is for the church as well, for the church to prepare, to be ready, to be attent at all times with everything that's going on around us. Hallelujah. And some people think that's crazy. I mean, I've preached it here, and I made it up in my mind. Yes, I don't preach all the time, but I told myself that I'm always going to preach this word because it's just as important as the rest of the word, as the words of encouragement that we need. We also need this truth. Amen. That there will be a judgment one day, and if we're not ready, we're going to get left. Amen. Amen. Bendito Dios. And it's important for the church to understand, be prepared, be attent to everything that is going on around us, because these are all the signs of the times. Amen. Amen. Así I es. said at the beginning that we don't know the day or the hour, but the Lord at least gave us hints. He told us this is how it's going to be.
in those days. Amen. Be Gloria a attent. Dios. Be awake. Listen. Dije al principio, ¿verdad? Que nadie sabe el día ni la hora. Pero mire qué bueno es Dios, que Dios nos dijo, pero mira, está atento a esto. Cuando mires estas cosas, dice, el tiempo se acerca. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Mire qué bueno es Dios, ¿verdad? Ujú. Va a traer juicio, pero todavía está advirtiendo, advierte al pueblo. Aleluya. Amén. Porque en aquel día no va a haber excusa. Amén. Nadie va a poder decir, yo no sabía, nadie me dijo. Ay, aleluya. Por eso yo digo, yo tomo gran responsabilidad en predicar esto, hermanos, porque yo siempre dije, ¿por qué esto ya no se predica? No mucho se oye en las iglesias, ¿verdad? Y yo decidí en mi mente, ¿verdad? Yo dije, bueno, yo voy a predicar esto porque tenemos que aceptar esto, es la palabra de Dios también. Gloria a Dios. Amén. Sea que le guste a unos o no, pero es la Amén, verdad. así es, aleluya. Aleluya, sí, así Gloria a es. Dios. Que Cristo viene pronto. Yes. Gloria a Dios. Cristo viene. Aleluya. Ahora, hablando de las señales a nuestro alrededor, vaya ahí conmigo a Mateo, gloria sea al Señor. Alábale, hermanos, porque él dice, Amén. Gloria a Jesús. hablando de las señales, Mateo capítulo 24, Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. speaking about being attentive. Praise the Lord. Mateo 24, del 5 al 8, dice así la palabra de Dios, y este es Jesucristo hablando Amén, así de las es. señales antes del fin. Dice, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Sí. So look at verse 5 of chapter 24, and this is Jesus telling them what to look out for. Hey, look out for these things before the coming, before my second coming. And verse 5 tells us, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. Déjeme decirle que hoy recientemente acaba de salir uno que está diciendo lo mismo. Amen. Praise the Lord. Él está diciendo que él va a reemplazar al Papa y que él es el descendiente de Pedro y que él es descendiente de Jesús. And I sat there and I listened to that and I was like, what is he talking about? Ajá. Praise the Lord. Pero lo ha mezclado también con la religión musulmana. Y él se llama el Mahdi porque la religión de ellos, el que va a venir supuestamente de parte de los musulmanes, se llama el Mahdi, se llama. Que básicamente es el anticristo. Amén. Gloria. Ese es otro tema, ¿verdad? Si usted se pone a estudiar por las leyendas de los musulmanes, lo que ellos creen, ¿verdad? Es interesante ver lo que piensa, ¿verdad? Pero eso es lo que este hombre, mire, Cristo, regresando aquí al punto, pero Cristo ahí dijo, ¿verdad? Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, dice. Y Amen. engañarán a muchos. Amén. Amen. Esa es una señal. So that's one sign that he tells us, be aware. Because many will come in my name and they're going to say, I'm the Christ, and they will deceive many. Así es. Amen. Look at how easily people are deceived. Aleluya. People are made to believe things so quickly. That's why, have you ever wondered how cults are always made? People come down and they say, I'm Christ, and for some reason, there's just something about them that draws people to them, and they decide, and if we look at past cults, right, they ended up killing themselves. It's incredible. Yet, Jesus said these days will come, and there's going to be many that are going to deceive many. They're going to say that they come from me. They're going to say that they're me, and they're going to deceive many. Mira, ¿verdad? Qué interesante eso, ¿verdad? Que esa es la primera señal, ¿verdad? Que vendrán muchos en el nombre diciendo que yo soy el Cristo y engañarán a muchos, dice. ¿Cuánto no ha pasado eso? Yo sé que la hermana María ha oído de eso, ¿verdad? Los cults que le dicen, ¿verdad? De hombres que se profesan y dicen yo soy Jesús y mire cómo la gente les cree y muchos, no solo son pocos, sino que son muchos que van creyendo en esta persona. Y miren, desafortunadamente han terminado aquí en muerte. Que suicidio o se matan. Sí. Y mire, esta es una señal de la cual Cristo nos dice que estuviéramos atentos a estas cosas. ¿Cuál es la siguiente? Dice, oiréis, dice, de guerras y rumores de guerras. Dice, mirad que no os turbéis
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Amen. Amén. So look at the next sign. It says that ye shall hear of wars and rumors of wars. See that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Amen. Gloria a ¿Qué Dios. estamos viendo ahorita, verdad? En Europa, ¿verdad? Rusia, a guerra con Ucrania, ¿verdad? Todos los países que se están oponiendo a Israel. Con Israel. Lo estamos viendo. Amen. We're seeing that, amen? That's the second sign, that there will be wars and rumors of wars. And we're seeing that with Russia and war with Ukraine. We're seeing with all those Arab nations and the terror, those terrorists, that's what they are really. They're attacking Israel. And Israel is just a whole other subject as it comes to the end time as well. But that's a sign. Pero Amen. esa es otra seña. Amén. Amén. Mire cuál es la otra seña. El versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y mire, y habrá pestes. Hello? Didn't we just go through one? Y Por una peste, dice. Y hambres y terremotos en diferentes lugares. Praise the Lord. Así es. So look at verse 7. It says, for nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences. Amen. We just went through one. And earthquakes in diverse places. Amen. Nations rising up against nations, amen? We see all this, right? Even with this country, we see that some other nations are angered with this country right now because of what's being done here. Other nations are threatening this nation. So nations are rising against nations, kingdoms against kingdoms. We see it again. I'll go back to Israel. Other nations too are threatening to destroy Israel. I mean, the country of Iran is basically saying we want to wipe Israel off the map. Amen. Gloria. And then it said other things there too. Dice otras cosas. Dice que habrán pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Mire, peste. Acabamos de pasar una peste, ¿no? Unos cuantos años atrás. 2-3 years ago, we just went through a pestilence, didn't we? The COVID. Amen. Y el hombre está diciendo más pestes. So we just went through one. And there'll be hunger. And then it says there'll be earthquakes in diverse places. I don't know if you've seen, but there have been earthquakes in different countries. I mean, all over the place. Even here, California has had some earthquakes here recently, some small ones. Texas had one shortly, a while back ago, you know, also. New Jersey, I think, had one. Places where there's not any earthquakes, they're having earthquakes. What is that? Is that climate change that's causing that? ¿Qué será eso que está causando eso, hermanos? Terremotos en diferentes lugares, dice. Dice que, mire, si usted mira las noticias, se están pasando terremotos grandes en diferentes países en Europa, aún en California han pasado terremotos recientes, aquí en Texas hubo un temblor recientemente, en New Jersey hubo un temblor recientemente, lugares donde nunca hay temblores, nada así, hermanos. ¿Qué será lo que está causando eso? ¿Será el cambio de clima que está causando eso? Gloria a Dios. Pero esa es una señal. Aleluya. Y dice el versículo 8, y todo esto, dice, será principio de dolores. Amen. Así es. And verse 8 tells us, and all these are the beginning of sorrows. It's just the beginning. Gloria a My Dios. God. Aleluya. Gloria sea al Señor. Solo es el principio, hermanos. Ni es lo más bueno que ha de venir todavía, por decir. Lo más malo. O lo más malo, sí. Solo es el principio de dolores. Mire cómo está todavía la gente aquí también llorando. Sé que también nosotros tal vez, yo sé que yo he renegado también de cómo está la economía ahorita, todo bien caro también, ¿verdad? Que está todo y va subiendo más y más y más. Oh my goodness. Pero el sueldo no va subiendo. No, no, solo de
Gloria a Dios por ello, ¿verdad? If we look here at our own, right, we see a lot of unrest here too, right, with the economy as things are getting more and more expensive and the cost of living is just getting harder. Amen? Amen. But we don't worry about that because Sister Sandra said as well that God is our provider. He provides all our needs. And that is what keeps us. This is Amén. the Gloria faith a that Dios. keeps us and maintains us. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Then I'm returning back to these signs. Pero voy a regresar a estas señas, ¿verdad? Amén, así es. Las señales antes del fin. Y dije, ¿verdad? Que también estas señas, hermanos, ¿verdad? No solo son allá afuera los que no están atentos, sino que también aún dentro de la iglesia. No estamos atentos a estas cosas. Estas cosas han pasado. Dije ahí, mencioné, ¿verdad? La pestilencia, la peste que pasó reciente. Pero hay Y otras están llevándose a cabo también, que son señales para todo creyente, hermanos, Amén. de que Cristo viene. Amén. Gloria aleluya, al así Señor. es. Sin embargo, Cristo mismo dijo que como los días de Noé, así será el día en que el Hijo del Hombre Así es. se manifieste. Amen. Sí, amén. ¿Qué quería decir? Dice que muchos se van a ocupar nomás en las cosas de este mundo. ¿Qué pasó, verdad? Pasó la peste, ¿verdad? Y cuando estaba la peste, toda la gente, el mundo también complaining de que ya no nos gusta esto, que no quiero ponerme máscara, no quiero ir aquí, quiero mi libertad, quiero hacer todo, ¿verdad? Back to normal. Mire, decía, we just want everything to go back to normal. Yo me ponía a pensar, don't you know it's not going to go back to normal? Y ahora ha pasado todo, ¿verdad? Y se han olvidado como si nada. And so everything is past, this pandemic passed, amen, and everybody was complaining during the pandemic. I know I was one of them, you know, I didn't appreciate having to wear masks and having to do all this stuff, right? But now all of that is past and we've forgotten about it and we just go about our lives like it's nothing. Christians included. Gloria a Dios. Aleluya. Y la maldad, hermanos, sigue multiplicándose también. Sí. El hombre se interesa, ¿verdad? No en Dios, ¿verdad? Sino que ellos mismos se tratan también, ellos mismos tratan de hacerse dioses ellos también. Que exploran el espacio, que están tratando tal vez de poder colonizar el planeta Mars, porque este planeta se está acabando. Mire la idea del hombre, tratar de escaparse del juicio, aunque ellos no lo saben, o tal vez sí lo saben. Pero se preocupan de lo de ellos mismos. De mis riquezas, de mi casa, mi carro, mis propiedades, lo que sea que tengan. De eso se preocupan, hermanos. Amen. This is all they worry about, amen? So Jesus Christ said that so as it was in the days of Noah, so it shall be the coming of the Son of Man, that people will just go about their business as if nothing. Yet we see that mankind is always trying to do something, and they're even trying to be gods themselves. They explore space thinking that they can get away from this earth one day and maybe colonize Mars to get away from everything that's going to happen here. And I said at the beginning that mankind has always been captivated with what's going to happen with us. Where does this all end? Y dije al principio, ¿verdad?, que el ser humano siempre ha sido captivado por ese pensamiento que ¿a dónde termina todo esto? ¿Cómo será el fin? Siempre ha sido algo que ha captivado la mente del hombre. Pero no quieren creer la palabra de Dios, quieren creer sus propias teorías, sus explicaciones, ¿verdad?, de qué es lo que va a pasar.
Y se engañan ellos mismos diciendo, no, hasta aquí llega, cuando ya morimos aquí quedamos en la tierra, ya es todo. 6 pies en la tierra y ahí llegó todo. Mire, los ateos, ¿verdad? Por eso se hicieron ateos, ¿verdad? Porque no quieren verdaderamente ser responsables de su pecado, porque prefieren ellos decir, no, que no hay Dios, por eso no hay juicio. Si no hay Dios, no hay juicio. Se engañan ellos mismos pensando eso. Lord have mercy. The atheists, that's why they're atheists, right? Because they don't want to be accountable for their sin. So if they tell themselves there is no God, then there is no judgment. El hombre se interesa de lo que está pasando en este mundo, ¿verdad? Mencioné, ¿verdad?, que están preocupados del cambio de clima, cómo está cambiando todo. Y sí, es un poco raro, ¿verdad? Este año me cayó nieve aquí, mirábamos cómo cayó nieve aquí, ¿verdad? Es algo que no pasa, pero no me sorprende tampoco, ¿verdad? Pero se preocupan por la creación. Y ahí dice en Romanos 1:25 que mejor se preocupan por la creación y no reconocen al Creador. Se preocupan más de que cómo vamos a parar de que esto se acabe. They worry about what are we going to do to stop this earth from this coming to an end, from this going away. That's what they worry about. They worry more about the creation than they do about the Creator. Pero déjenme decirle que muchos hermanos serán sorprendidos en aquel día. Cuando Cristo aparezca y los hombres van a ser juzgados. La Biblia nos dice, ¿verdad? Ahí en Hebreos nos dice, ¿verdad?, que está escrito que el hombre muera y después juicio. Amén. Amen. Así es, así es. Praise God. So the coming of Christ is going to catch everybody by surprise. It's going to catch all these people by surprise, including Christians by surprise. The Christians that aren't ready. That day that Christ comes and appears, and mankind will be judged. Because it's written in the book of Hebrews that all men should die, and then judgment. Amen. Amén. Aún Cristo dijo, muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Alabado sea Dios. Y ahí será el lloro, ¿y qué? Y el crujir de dientes. Amén. Sonría, que Cristo le ama. Amen. Alabado sea Cristo. Aleluya. Jesus himself said that many are called, but few are chosen. Glory be to God. And on that day will be the weeping and the gnashing of teeth, it says. Pero hermanos, por eso Cristo nos habla. Y por eso dije que es importante siempre predicar esos tipos de mensajes a la iglesia. Amen. Para que sepan que solo porque estamos aquí en la iglesia no quiere decir que ya lo tenemos hecho. Amén, así es. Que solo porque decimos que somos cristianos, que ya todo ya está, ya va a ser color de rosa. No nos engañemos. Amén. Amén, aleluya. But that's why I say, brothers, that it's important. These types of messages are important to be preached in the church, to remind the church, to be ready, Amén, así es. Así es, amén. attentive to the return of our Lord and Savior, Jesus Christ. Because many will be caught by surprise. Pero mire, Dios es bueno en que todavía nos habla y nos advierte para que aquel día no nos agarre de sorpresa. Ujú. Amén.
sino que estemos preparados para ese día. Primera Aleluya. Tesalonicenses 5:9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Look at how good God is, that God is still speaking. And praise God, like I said at the beginning, for the churches that still do preach these kind of messages, so that we will not be caught by surprise on that day. Amen. Can you imagine that day? Sometimes I come home and there's nobody here, and I walk in and I'm like, hello? Hello, is anybody here? And then nobody answers me, right? And then my wife would be there, and I'm like, I thought the rapture came and I got left. But look at that. Amen. Praise God. But these messages are important, brothers and sisters, that we may always be ready, may always be at 10. Let's not just think or believe that just because we come to church, we got it made. That just because we call ourselves Christians, that we have it made. No, there's still work that needs to be done. There's still an effort that needs to be put in, because God is looking at our hearts. Yeah. Is this word truly penetrating our hearts? Is this word having an effect in our lives? Are we applying this word just as Christ has called us to do? To not just be hearers of the word, but be doers of his word. Aleluya. First Thessalonians 5:9, as I read in Spanish, amen. But let's go there, because I want to read it in English too, so that we can get an understanding that God is good with us, that even though he warns us, amen, he continues to warn us so that we'll be ready. In 1 Thessalonians chapter 5, verse 9, it tells us, for God hath not appointed us for wrath, Amen. but to obtain salvation by our Lord Jesus Christ. Amen. Look at how good God is. He hasn't appointed us for wrath. Amen. Dice, porque Dios no nos ha puesto para ira. Mire cómo Dios es bueno con nosotros. No nos ha puesto para ira. Jamás. Sino para salvación. Así es, aleluya. Hay un libro de Mateo 16 también. Cristo habla y dice, ¿verdad? Que no podemos distinguir los tiempos también, dice. Podéis decir, dice, cuando va a llover, ¿verdad? Miras una nube, dice, y dice, hoy va a llover. Pero no podéis distinguir los tiempos que estamos viviendo. Miren, Hipócrita. eso es para la iglesia, miren. Jesus said in Matthew 16, amen, he called them out. He said, you hypocrites. Yeah, like Sister Maria said, you hypocrites. You can tell what the weather's going to be like. You see a cloud, you know that rain is coming, but you can't discern the times that we're living in. That's for the church. Amen. That's why many churches, I think, the fact that these types of messages are not preached, that's why the church, unfortunately, is asleep too. They're not even aware of what's going on. That's why and sometimes I always tell myself, you know, I've told y'all plenty of times, I keep up with everything that's going on the news and the world, and not all things, but some things that I'm like, wow, I go back to the Bible and I say, wow, look, the Bible says it's going to be like this, and look at what's going on here, you know, and by the grace of God, I like to tie those things in, and I say, is nobody else seeing this? And I think, maybe I'm crazy. I might be, I don't know. But I look at these things, and people have told me, like I said, I mentioned, people have told me before, no, man, that's too political, you're too political. And I'm just like, but these things have an effect. These things are something that people just don't know, and these presidents and kings or whatever of these nations don't know. But God is in control, and every move that they make is because God is putting the pieces in their place. Amen. Because the Word of God has to come to fruition. Amen. Gloria a Dios. La palabra de Dios tiene que cumplirse, hermano. Amén. Por eso yo dije, yo, ¿verdad? Se los he dicho varias veces. Yo sí, a veces, no a veces, siempre, ¿verdad? Estoy en las noticias viendo qué está pasando.
a nivel mundial, como también aquí, ¿verdad? En esta nación, ¿verdad? Y hay gente que me ha dicho a mí, ¿verdad? No, tú eres muy político, es política, todo eso. Le digo, pero todo esto tiene que ver con lo que Dios está haciendo. Porque aunque usted no lo sepa, ¿verdad? Estos presidentes y estos reyes de naciones tampoco no lo saben. Pero Dios es el que está poniendo las piezas en sus lugares. Porque la palabra de Dios tiene que cumplirse. Y Cristo viene y viene pronto. Amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Pero si estamos como en los tiempos del oro, hermanos, vamos a perder. Bendito sea el Señor. Mi Dios quiera. Si nos dormimos, Tristeza para los que se duermen. si nos preocupamos, ¿verdad? De qué va a pasar en este mundo, qué es lo que va a pasar ahora. Como siempre lo he dicho, ¿verdad? No quiero decir que también tenemos que ser irresponsables con lo que tenemos que hacer. Tenemos responsabilidades, todo eso, ¿verdad? Pero hermanos, nuestra mirada siempre debe de estar en Cristo Jesús. Amén. Estar atento a estas cosas. Tal vez soy yo que estoy loco, no sé, miro las cosas, ¿verdad? Y puedo ver cómo figuran, ¿verdad? Con lo que la palabra de Dios dice. Y eso me pregunto a veces, ¿nadie más está viendo esto? ¿Nadie mira esto? ¿Lo que está pasando? Pero Dios nos habla, hermanos, a tiempo, afuera de tiempo. Porque es salud. Porque Él dijo, amén, que no nos ha puesto para ira, sino para salvación. Así es. Amén. Gloria a Dios. Para eso mandó a su Hijo Jesucristo a este mundo, a que muriera en la cruz del Calvario por usted y por mí, Amén. para que todo aquel que en Él crea, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Praise the Lord. Aleluya, así es. Mire, hermanos, Jesús. Noé y Lot no eran hombres que se puede decir en ese tiempo de gran renombre. Pero hallaron gracia en los ojos de Dios. Amén. Así es. Sí, amén. ¿Y qué es lo más importante de Noé y de Lot? Que aunque tal vez no eran de gran renombre, tal vez eran de los menos, pero una cosa que Noé y Lot hicieron es obedecieron la palabra de Dios. Así es. Amén. Gloria a Dios. Creyeron la palabra de Dios. Amén. Cuando Dios les dijo, prepárate, porque el diluvio viene, Noé dijo, sí, Señor. A Lot, cuando vinieron esos ángeles, le dijeron, lo agarraron y le dijeron, escapa por tu vida, porque Dios va a acabar con todo esto. Así es. Y no mires para atrás. Solo sálvate, corre por tu vida. Y Lot creyó la palabra. Y se salvaron. Mire de todo eso, Noé, ¿verdad? Todos perecieron, ¿verdad? Solo 8 se salvaron. De todo el mundo. Mire cómo es eso. So, brothers and sisters, Noah and Lot were not what we would consider, now they are, amen, because they're figures in the Bible that God has left for us to learn from. But at that time, they weren't these great prophets or apostles. But one thing that Noah and Lot did is that they believed the word of God. They obeyed the word of God. When God told Noah, hey, I'm about to finish everything. Get the ark ready, because I'm going to do away with everything. Noah listened. And he went and got the ark ready. The same thing with Lot. Lot was a man who was knowledgeable of God, fearful of God. So when those 2 angels came and told him and grabbed him and said,
Hey, run away from here. Run for your life, he told them. Because God is going to destroy this town. And he told them, and don't look back. You just run for your life. Lot believed God. He believed his word. Amen. And that's why Noah, look at the incredible thing. God wiped away the whole earth and only 8 people survived on that ark. 8 people. And God has warned us here that in this day, he's like, many will be called, but few will be chosen. Amén. Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Guardemos, hermanos, y creamos esta palabra como lo hicieron esos 2 varones. Amén, amén. Creámosla, pero creámosla verdaderamente. Porque, hermanos, las señales están a nuestro alrededor. Cada día está pasando algo. Y sí, hay cosas que son tal vez un poco más profundas. Para mí también. Hay profecías que yo me quedo rascando la cabeza y digo, wow, what does this mean? You know, pero si es la voluntad de Dios, Dios lo va a revelar. Así es. Pero para mientras, hermanos, guardemos la palabra de Dios, creamos la palabra de Dios. Amén, aleluya. Vivamos una vida que es agradable para Dios. Amén. Gloria al Señor. Obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Vivamos la palabra de Dios. Amén. Aleluya. Para que aquel día no nos agarre de sorpresa, hermanos. Libro de Tito, en su capítulo 2. The book of Titus, chapter 2. Amén. Miren lo que dice el versículo 12, dice, empezando del 11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Amen. Titus chapter 2, verse 12, we'll start from verse 11, amen. It tells us, for the grace of God that brings salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly in this present world, looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ. Amen. Gloria a Dios. Segunda de Pedro 3:11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Amen. 2 Peter chapter 3. 2 Peter chapter 3, verse 11 tells us, seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye be in all holy conversation and godliness? It's telling us, hey, seeing this world's going to come to an end one day. The world and all of its glories will fade away one day. That's why a few weeks ago, if you recall, I talked about that, about not loving this world. There's more to it than just the physical things of this world. It's a spiritual thing too, about loving this world and everything that this world has to offer. Because this world will come to an end one day. Nos habla ahí, ¿verdad? De que dice, en segunda de Pedro, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, dice. Así es. Todo esto se va a acabar un día, hermanos. Este mundo se va a acabar. Unas semanas atrás, ¿verdad? Prediqué sobre eso, ¿verdad? Nos dice que no amemos a este mundo, dice. Amén. Gloria a Dios. Porque el mundo y todos sus deseos, dice, pasarán. Amén. Sí. 2 Corintios 5:18. 2 Corintios 5:18.
estemos atentos a la palabra de Dios, hermanos. Amén. Que estemos atentos a la venida de Dios. Sí, Señor, así es. Pronto, pronto. Hermanos, lo digo otra vez, ¿verdad? Las señales cada día. Todo esto, hermanos, va de mal en peor. Cada día. Y son señas para nosotros como cristianos. No para que temamos, no para que tengamos miedo. Amen. Porque para nosotros como cristianos no debe de ser la venida de Cristo temor. Temor si es que sabemos que no estamos bien, que no estamos haciendo lo bueno delante de Dios. Amen. Pero si hemos creído verdaderamente la palabra de Dios, hermanos, nosotros nos alegramos por la venida de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Praise God. Sí. Y decimos aún, ven Señor Jesucristo. Así es. A veces, ¿verdad? Las cosas, miramos cosas en este mundo, hermanos, que digo, Lord, I say to myself, I'm like, I want off this ride, Lord. And like this. Praise God. Pero mire cómo Dios también sigue siendo bueno con este mundo, así como es con nosotros, hermanos. Extiende todavía su misericordia a este mundo, lo que muchos toman por tardanza, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Mas no saben que es la paciencia de Así Dios. es. Amén. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, dice, sino de que todos vengan al arrepentimiento. Amen. Gloria sea al Señor. Praise God. Pónganse así sus pies, hermanos, en esta noche. It is not God's will that anyone shall perish, Amén. but that all shall come to repentance Amen. and be ready for that day, brothers and sisters. As I mentioned, this is not a message of fear, because you should be afraid if you're not right with God. Amen. Because that day is going to be, it's going to be a dreadful day. But if we believe truly with all of our heart the Word of God, and we believe that God was crucified, that Jesus Christ was crucified on that cross, and that on that third day He came back to life so that you and I can have life and life abundantly, then we have nothing to fear. We actually welcome, we're waiting for the day that Jesus will come. Amen. It's going to be a day of joy for us. It says that those who sleep in Christ will be the first ones taken up. And then we'll follow them. Para el creyente, hermanos, que ha creído verdaderamente que Cristo murió en la cruz del Calvario y que resucitó al tercer día para que usted y yo tengamos vida y vida en abundancia, hermanos, nosotros nos alegramos por aquel día de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Nos alegramos de que el Rey viene pronto. Amen. Aleluya. Gloria a Jesús. Y tenemos que estar preparados, hermanos, y siempre atentos a esto. Praise God. Cierra ahí sus ojos, hermanos, y dele gracias a Dios. Close your eyes there and give thanks to God. Dele gracias a Dios, hermanos, primeramente porque sí, Él es bueno con nosotros. Dele gracias a Dios por su palabra. Dele gracias a Dios porque Dios nos sigue hablando al tiempo, afuera de tiempo. Porque no es la voluntad de Dios que ninguno perezca. Amen, Lord. Thank you for your word, Father God. Sería, hermanos, verdaderamente horrible, ¿verdad?, de que estemos en este camino y no terminemos esta carrera. Que aquel día nos agarre de sorpresa. Amen, Lord. Que nos quedemos a mitad del camino. No es el deseo de Dios para nadie eso. Amen. Pero mire, Dios nos da a nosotros la opción, la decisión. Dele gracias a Dios. Thank you, Lord. Gracias, Señor, en este momento, Thank you, Padre Lord. Santo. Thank you, Lord. Le doy, Dios mío, Thank you, Lord, at this moment, por este Father momento que God. usted nos ha permitido, Señor. For this that you've allowed for your word, Le doy Father God, gracias, Dios that mío, you've given por su us today, palabra, Father que God. es viva y es eficaz, Dios mío. Yes, Lord. Padre,
He hablado, Dios mío, lo que usted ha puesto, Dios mío, Thank you, Father en mi God. corazón, Dios mío, en mis labios, Padre Santo. Y mi deseo, Padre Santo, es que todos los que estamos aquí, Dios mío, Padre Santo, que mientras el día se acerca, Dios mío, que todos, Dios mío, podamos, oh Cristo de la gloria, terminar esta carrera, Dios mío. Yes, Lord, may we finish this race, Father God. Padre, yo le pido por cada uno de mis hermanos y mis hermanas que están aquí, aún los que nos hacen falta en esta noche, Dios mío, Padre Santo, que tenga misericordia de ellos. Oh Yes, Dios mío. Lord, have mercy on each and every one of us, Father God. Y que sea usted, oh Dios mío, revelando estas cosas a nosotros, oh Dios mío. Yes, Lord, reveal these things to each and every one of us. Que Padre Santo, aquel día no nos agarre de sorpresa, That oh we will Dios not mío, be surprised on that day, Father sino que God. estemos atentos We may be attentive, a todo lo que está Father pasando a God, nuestro to all alrededor, that is Padre. going on around us, Father God. Dios mío, si su palabra nos dice, Dios mío, Yes, Lord, your word tells us, Father God, que velemos en todo tiempo, oh Dios mío, that we should keep watch at all times, Father esperando, God, Dios mío, su venida, Padre waiting Santo. for your return, Father God. No permita, Padre Santo, que ninguno se quede, oh Cristo de la gloria. Don't allow any of Porque us Dios to be mío, sé que left su palabra behind, dice que Father muchos God. serán los llamados y pocos Your los word does escogidos, say pero Padre that many will Santo, be called and few yo will pido be por chosen, todos los que Father estamos God. aquí, aún por mí, Dios mío, Padre Santo, que no quitemos nuestra mirada, oh Dios mío, de usted, Continue to set our eyes on you, usted que Jesus es Christ, el autor y consumador de nuestra fe, oh Dios. Creator, giver Que of our podamos lives, no solamente correr esta carrera, sino, Padre Santo, terminarla. not just run this race, but that we may finish it as well, Father God. Y que podamos, oh Dios mío, recibirle, Padre Santo, en el cielo, Padre Santo, si es que llegamos a ese tiempo. Y si, Padre Santo, perecemos antes de ese tiempo, Dios mío, sabemos también, Padre Santo, que su palabra dice que los muertos en Cristo, Dios mío, serán los primeros, Dios mío, que subirán, Yes, Padre Santo. Lord, thank you. Y de ahí los que han quedado aquí, Dios mío, también serán arrebatados, oh Padre Santo. Qué día más glorioso, Dios mío, que nosotros esperamos, oh Cristo de la gloria. Fortalézcanos, Dios mío, cada día, Padre Santo. Yes, Lord, strengthen us, Father God. Que haya, Dios mío, ese deseo en nuestras almas, Yes, esa hambre, esa sed, oh Dios mío. Dios mío, si su palabra nos dice, Padre Santo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de su boca, oh mi Dios. Amen. Padre, le doy gracias, Dios mío, Yes, Lord, thank por you. su palabra que ha sido predicada en esta noche. Yo espero, Dios mío, le pido que esta palabra sea de edificación para cada uno de los que hemos oído, Padre Santo, esta palabra, Dios mío, Yes. como un recordatorio, oh Dios mío, Padre Santo, de que el día se acerca y que su venida, Dios mío, está más cerca hoy que antes, oh Dios mío. Amen. Padre, en el nombre de Jesús, Dios mío, santifíquenos cada día más y más, oh Cristo de la gloria. Para poder estar listos, Dios mío, cuando la trompeta suene, oh Dios. Dios mío, es mi deseo para este pequeño redil, como también, Padre Santo, para todos mis hermanos, Padre Santo, de otras congregaciones también, para este mundo también, Padre Santo, al cual todavía usted extiende también su mano, Padre Santo, en amor, Padre Santo, a ellos, oh Dios. Que las almas que tengan que ser salvadas, Dios mío, también vengan antes de que sea muy tarde, oh mi Dios. Amen. Es mi deseo, Padre Santo. Gloria a Gracias, Dios. Dios, porque me permitió, Dios mío, en esta noche, Padre Santo, traer esta palabra, oh Dios mío, Padre Santo. Que esta palabra, Dios mío, haga efecto en cada uno de nosotros, oh mi Dios. Que no solamente seamos oidores de su palabra, Dios mío, sino también hacedores. Amén. Gloria a Dios. Se lo pido todo, Dios mío, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. Gloria a Dios.